Bienvenido, Luis Alonso. Muchas gracias, Estel. Muchas gracias, maestro Don. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Israel, por la invitación. Realmente creo que es una oportunidad muy interesante de poder impulsar pues el avance del cambio pues, de la movilidad en nuestro país y de manera particular del transporte público, que siendo precisamente el eje articulador, la columna vertebral de la movilidad en una ciudad. Y pues también desde el punto de vista cualitativo, en Citeur tenemos una expresión, ¿verdad? Como que buscamos lograr una calidad en el transporte, leemos la calidad Citeur, mucho originado precisamente por la experiencia y por el estándar que ha generado pues a lo largo de los años de la operación del tren eléctrico, con uno de los más altos estándares de reconocimiento en su calidad, en la percepción pública de la ciudadanía, que tiene varias décadas sin bajar del 90%, 92% de aceptación. La sociedad tapatía aprecia mucho el tren eléctrico y eso ha generado pues un referente para el tipo de movilidad, el tipo de transporte que se quiere en la ciudad. El tema de los autobuses, de las rutas de transporte tradicionales, pues siempre ha sido una problemática, siempre ha sido un tema pues de reclamo social muy fuerte, y es por eso que Citeur, precisamente por las indicaciones del gobierno del estado, pues ha estado buscando impulsar soluciones, propuestas de mejora al sistema de transporte. Por eso se arrancó y se propuso la primera línea de BRT en Jalisco, que fue Macrobús, de la cual estuve a cargo pues, por más de 10 años. Recientemente hubo una modificación en su estructura contractual y pues ahora ya nada más estamos a cargo de la operación de las estaciones del corredor troncal y la operación directa de la planificación del servicio, pues depende más de la Secretaría de Transporte y de los mismos transportistas. Ciertamente esto, pues ya después de tener una experiencia, una maduración por parte de las empresas de transporte para poder, pues digamos que darse cuenta de que la calidad en el servicio, la forma de prestar el servicio de transporte público, pues tiene un gran papel en que la ciudadanía opte por hacer ese cambio, digamos, desde el punto de vista de ánimo, de preferencia, y estén dispuestos a depositar pues, sus necesidades, la satisfacción de su trabajo, de su vida diaria en la movilidad en la ciudad a través del transporte público. Eso me parece que es algo intangible, pero que tiene mucho que ver con la transformación que podamos lograr en la movilidad en una ciudad. Y Citeur siempre ha estado comprometido en lograr ese tipo de cambios, no nada más del punto de vista tecnológico o legal o técnico, sino también desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la percepción, y pues creo que se ha logrado de una manera importante. Y en este caso, precisamente en esa misma lógica, es que pues recientemente, pues por indicaciones precisamente del gobierno del estado, del gobernador y del secretario de Transporte, pues participamos y tomamos la responsabilidad de arrancar esta línea eléctrica que vuelve a poner, como decía también, pues un estándar diferente, las condiciones, para poner las condiciones de calidad, de mejora en el servicio, pues en el primer lugar, antes que otros factores que si bien son importantes, como es pues la rentabilidad, la viabilidad financiera, obviamente pues el tema técnico y la eficiencia energética, pero buscando siempre llevar a un nuevo estándar pues la calidad del servicio en el transporte público. Muy bien, entonces voy a iniciar aquí la presentación con esta breve introducción. De lo que pues quiero platicarles este día, la invitación que se me hizo, ¿no? Como les decía, bueno, precisamente a mediados del año pasado empezamos ya con los trabajos
pues ya directos para la implementación de esta ruta, que inició sus operaciones ya de manera pública el 4 de julio de este año, con algunas semanas anteriores de pruebas y de pues, reconocimiento de ruta, también meses antes con la capacitación de los choferes, con las especificaciones, con la implementación de la infraestructura que se necesita para la operación de una ruta de estas características, que más adelante abundaré un poco sobre el tema, pero pues, los preparativos necesarios para poder arrancar esta ruta, que precisamente en eso radica parte de la diferencia o de las condiciones que no son similares a una ruta pues con autobuses de diésel o todavía de gas, ¿verdad? Que ya también se ha tenido experiencia en ese sentido en la ciudad y en CTU también en particular, pero bueno, en esta línea, con estas unidades, pues hubo que tener trabajos previos importantes para estar en condiciones de arrancarla pues en ese momento, ¿no? Y precisamente haciendo referencia a esto, pues quiero platicarles sobre cómo se fueron dando pues las líneas, digamos, las rutas de trabajo para ir generando este consenso, esta aceptación, esta identificación de que una línea con estas características era un elemento fundamental, un elemento estratégico para ir avanzando en esta lógica de concebir el transporte público urbano como un elemento ordenador y un elemento que marca el rumbo de la transformación de la forma de pensar de una ciudadanía, de una ciudad, de una comunidad, como es la ciudad de Guadalajara o en el estado de Jalisco. Déjenme ver, aquí está. Bueno, estas son algunas fotos del día del evento, de la inauguración. Aquí podemos, en la foto central, pues está el señor gobernador, Enrique Alfaro, con el director general de CITEUR, el ingeniero Rolando Valle, y con el secretario de Transporte, el licenciado Diego Monraz Viñaseñor, que pues dieron el banderazo de salida pues al arranque, la operación pública de estas unidades, con la participación de pues, los compañeros y compañeras, que en este caso, ahí más adelante también explicaré, que es otra de las características importantes de esta ruta, que mayormente está porada por mujeres. La mayoría de los conductores son conductoras, y lo cual nos ha dado pues, unos resultados muy importantes, y les compartiré más adelante. Muy bien, como uno de los primeros pasos que se dio para ir generando esta conciencia de la necesidad de la transformación de la movilidad de nuestra ciudad, y posteriormente ver pues, qué tipo de transporte era necesario ofrecer a la sociedad. A principios de la administración, el 2019, en el primer trimestre, se lanzó la convocatoria a toda la ciudadanía, a la sociedad en general, a firmar un convenio, un compromiso de impulsar una nueva concepción de la movilidad a través del programa Mi Movilidad. Se convocó obviamente a los transportistas, a los usuarios, a la sociedad en general, a expertos, a organismos internacionales y de la sociedad también jalisciense, a que firmáramos este compromiso de elevar la calidad del servicio del transporte, de generar mejores condiciones para los usuarios y también, ¿por qué no?, para los mismos transportistas, ¿no? Generar un marco de referencia en el que todos tomáramos el compromiso de trabajar juntos por transformar la movilidad de la ciudad. ¿Por qué se determinó esto? Bueno, después de hacer un análisis de las condiciones en las que se encontraba el transporte en Guadalajara, pues nos dimos cuenta que pues había una serie de acciones aisladas. O sea, se había trabajado en proyectos importantes, como obviamente conocido a nivel nacional, la línea 3 del tren eléctrico, obviamente el mismo macrobús, algunos proyectos que venían gestándose ya, sin embargo no habían tenido la continuidad, no habían tenido la integración adecuada. Entonces era necesario visualizarlos todos como un sistema integrado
como un sistema que se fuera capaz de proveer un servicio completo hacia la ciudadanía y no únicamente como servicios independientes o aislados que no tenían un reconocimiento de que se estaba ofreciendo un transporte, un viaje de origen a destino y no nada más donde cubrimos nosotros la ruta, ¿no? Para lograr este parámetro que se dice de puerta a puerta, ¿no? De que el ciudadano pueda tener esa respuesta de manera completa. También en ese mismo sentido del diagnóstico se identifica que no había realmente una rectoría, una supervisión del gobierno del estado en la prestación del servicio. Estaba solamente a los intereses o a la decisión de los transportistas o de los actores, en este caso Citeur, que pues, es operador de las líneas del tren eléctrico, del BRT y de las rutas de transporte alimentadoras de Citeur. Sin embargo, tampoco teníamos una vinculación, digamos, con el resto del transporte. Entonces había que generar esas condiciones. Y una falta de planeación en este sentido para la articulación adecuada de todos los medios de transporte. Tenía que verse como un todo, como una unidad y no como servicios aislados. Entonces se genera pues una serie de planteamientos, se genera una estructura estratégica, un documento que viene a generar, a poner las bases para el trabajo de todo el sexenio, poniendo la movilidad de la ciudad en el centro, identificando los principales elementos que deben estar articulados para lograr esto, ¿no? Obviamente el transporte masivo, que es el que le toca a Citeur, que sea pues, un elemento articulador, columna vertebral del transporte, el transporte tradicional, que operan los transportistas, tener claridad en cuáles son los parámetros de la prestación del servicio que los transportistas deberían cumplir, tener claridad en el esquema legal, tanto para la autoridad, saber cuántos son, dónde están, qué tipo de unidades tienen. Se hizo un padrón tallado que se había intentado hacer por muchos años y no se había logrado, pues ya se tiene, ya se cuenta con este padrón, esta identificación de cada uno de los transportistas de la ciudad. También se hizo la transformación, se concluyó la transformación, ahora sí en su mayoría, para que del hombre camión se pasara a la ruta empresa, con todas las condicionantes de certeza legal, de respeto a los derechos laborales. También eso es un gran cáncer que tenemos en muchas partes en el transporte de nuestro país, ¿verdad? Un casi nulo respeto a la dignidad del operador y de todo el personal que trabaja en el transporte, el cual pues se le exige sacrificios, no nada más en horas de trabajo que son excesivas, sino abandono a su familia, abandono a su salud, abandono a muchas condiciones, a un futuro, ¿verdad? Porque muchos de ellos pues ni siquiera prestaciones sociales tienen. Entonces se hizo un ordenamiento de todo esto en cuanto a las empresas de transporte, ¿no? Hoy por hoy, las rutas de la ciudad están operadas por empresas legalmente constituidas, a las cuales se les supervisa, no nada más en la operación diaria, sino también en cómo tratan a su personal, en las prestaciones legales que tienen. Y otro elemento importante también para la estructura de la movilidad, pues es el tema del transporte alternativo, el transporte no motorizado, ¿no? En este caso, el programa Mi Bici es un programa que sí se arrancó en la administración pasada, pero se le decidió dar un nuevo impulso, un fortalecimiento en esta administración para tener el sistema de bici pública, pero no nada más de que se pueda rentar las bicicletas, que eso ya es un gran avance, sino una red de ciclorrutas que están distribuidas pues en toda la ciudad y que se han venido impulsando con participación de los ayuntamientos para generar una verdadera alternativa a la movilidad de la ciudad en transporte no motorizado. Esto vinculado de manera muy importante con el programa Jalisco Respira, que es un programa enfocado a la calidad ambiental, a la mejora del aire en la ciudad y que pues también nos vendría a dar un referente, un objetivo más allá de únicamente la operación del transporte, sino tener también en cuenta que todo lo que hagamos pues tiene un impacto directo en la calidad del aire que respiramos. De manera más concreta, pues el proyecto que nosotros impulsamos, el tema de la ruta de transporte eléctrico, pues se vino a enmarcar en la estrategia del transporte masivo,
de manera concreta, junto con los demás corredores de transporte, las mismas rutas del tren eléctrico, pues la conclusión de la línea 3 que estaba por terminarse pero no se había arrancado, la línea 4 que está ya en estudio y que se espera poder arrancarse en esta administración, la reestructuración de mi macrocalzada o el macrobús, con esta modificación de los títulos de concesión, del marco normativo con el cual se estaba operando, el arranque del Peribús también, que era un proyecto que ya se había venido impulsando, sin embargo, pues no se había podido concretar y hoy por hoy está próximo a arrancarse ya en octubre de este año. Estaremos ya iniciando las pruebas operativas para que en este mismo año el Peribús, que es el BRT que circunda a toda la ciudad, pues entre en operación y de la cual la ruta eléctrica viene a ser parte como ruta alimentadora también. Y el corredor al aeropuerto, que era un requerimiento, un objetivo estratégico que se había venido buscando, pero no se había, se tenía como un referente, pero no se había establecido de qué manera se iba a poder cumplir. Entonces, como les comentaba, pues esta es la estructura básica del transporte masivo en la ciudad, en la cual, bueno, pues tenemos las líneas del tren eléctrico, la línea de macrobús, la línea del el peribús o mi macroperiférico, que se nombra ahora, y la línea 4 del tren eléctrico, que es una línea que se estará iniciando su construcción próximamente. Y bueno, se empezaba a ver cómo íbamos a completar el circuito del periférico y del BRT y la conexión al aeropuerto. Este es el plano que en este momento del arranque de este programa Mi Transporte, pues estaba poniendo como propuesta. Bueno, esto ya es un avance de cómo, pues precisamente después de que arrancamos la operación de la ruta eléctrica, se identifica como uno de los logros importantes de este programa, que es uno de los compromisos que se hizo de esta administración para mejorar el transporte. Otro elemento que también nos ha venido a apoyar para lograr estos objetivos y poder caminar con rumbo cierto hasta esta transformación y cambio de la forma de mover a la ciudad ha sido pues el apoyarnos en instituciones o en organismos con experiencia en esto de la electromovilidad o de los cambios que tienen que ver con pues el cambio hacia un mejor medio ambiente, ¿no? A atacar los objetivos que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, el gobierno del estado de Jalisco y los ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara firmaron un convenio con el organismo C40, que es una asociación de grandes metrópolis que se comprometen a trabajar juntas, a compartir experiencias, a buscar objetivos comunes por lograr avanzar en los objetivos que tienen que ver con el Acuerdo de París para la mejora del medio ambiente, de manera específica en la reducción de las emisiones de CO2 para que logremos en el año 2050 pues, ser una ciudad cero emisiones, ¿verdad? Per cápita, que tengamos esa calificación. Entonces, Guadalajara y en general Jalisco pues están comprometidos con estas ciudades para trabajar en ese sentido. Bueno, aquí referencia de precisamente lo que esta asociación busca, son 96 grandes ciudades que se comprometan a realizar más de 10,000 acciones, pues que aglutinan a más de 700,000 personas en el mundo, 700 millones, perdón, de personas en el mundo, de habitantes, y que pues, si sumáramos su Producto Interno Bruto, superan el 25% a nivel mundial. Pues digamos que los socios, los referentes con los que pudimos contar y con los que se hicieron pues varios esfuerzos y trabajos conjuntos para avanzar en ese objetivo, y pudimos tener de primera mano, apoyados por esta asociación, información que nos fue marcando un rumbo hacia dónde pudiéramos lograr esta transformación. Y específicamente, se aportó mucha información técnica pues, pero uno de ellos, los aspectos que empezamos a considerar que eran pues para este proyecto más relevantes, pues el tema de conocer la experiencia
de la aplicación de autobuses de tipo eléctrico en otras ciudades del mundo, como fue pues, el caso de Sao Paulo, un análisis que se hizo por parte de esta asociación para saber cómo iba a impactar la transformación de su flota de transporte en la mejora de la calidad del servicio, la reducción de las emisiones contaminantes, pero también desde la viabilidad financiera, ¿no? Que viendo estos proyectos de manera integral se puede definir que los proyectos pueden ser rentables y son viables en un largo plazo, ¿no? Si tomamos en cuenta pues, la vida útil que tienen estas unidades, las externalidades positivas que generan, el cambio de calidad en el servicio, todas esas circunstancias, si las sumamos, se le puede identificar una viabilidad a estos proyectos que pues sí requieren, más adelante vamos a ver, pues de un cambio en cómo se configuran los proyectos y tomar en cuenta, darles valor a estos aspectos que si bien son los que ahora nos motivan a hacer el cambio en las políticas públicas, pero que no están integrados todavía de manera clara y específica en la metodología para evaluar la viabilidad de los proyectos. Pero pues ir conociendo cómo en otras ciudades estaban avanzando en esto, pues nos dio un rumbo, un norte de cómo podíamos ir nosotros ir planteando el proyecto. También, pues, aspectos, como les decía, que abonaban a este tipo de objetivos de mejora del cambio climático, como las unidades eléctricas, pues, tienen condiciones mucho más favorables para lograr estos cambios en el mediano y largo plazo, ¿no? Como precisamente la transformación de una flota de transporte basada en autobuses diésel, aunque fueran de la mejor tecnología, como es la Euro 6, pero tomar un compromiso de ir transformando la flota de los autobuses que prestan el servicio en la ciudad, autobuses eléctricos, cómo nos iban a ir generando mejores condiciones en la calidad del aire en la ciudad, y era factible y era necesario iniciarlo, y era factible que en esta administración se pudiera concluir este arranque de este proyecto, ¿no? De esta transformación. En ese sentido, bueno, se trabajaron con ellos conclusiones o líneas, criterios de trabajo para los próximos años, y pues se definió que la electromovilidad tiene un futuro prometedor en el transporte público, pero requiere planificación y un ecosistema habilitante. O sea, esto que les he venido comentando, que las condiciones de la percepción de cómo debe prestarse el transporte público se fueran modificando y se fueran reconociendo los diferentes instrumentos, tanto legales como presupuestarios, como tecnológicos, para que fuera viable esta nueva forma de prestar el servicio de transporte público. Que los procesos de licitación pues tuvieran en cuenta este tipo de criterios, y no solamente el criterio pues que priva muchas veces en nuestro país de pues la oferta más económica, ¿no? Más barata en el momento de la compra, ¿no? Sino que pudiéramos incorporar criterios de más mediano y largo plazo para poder poner en valor pues estos objetivos que pues no se pueden apreciar inmediatamente, ¿no? Como les decía, no perder de vista que el transporte público tiene que ser de calidad y cumplir con requisitos mínimos de operación, y que los buses eléctricos pues tenían que ser efectivamente competitivos, tendrían que ser esos factores que cambiaran esa percepción en la calidad del transporte, ¿no? Se necesita información objetiva para tomar las decisiones, para poder planificar a mediano y largo plazo, que tenemos que tener datos de los costos de operación, de pues, la certidumbre legal, aspectos que nos permitieran tener claridad en el rumbo que íbamos a ir tomando. También saber que esto pues, puede generar o detonar un cambio en la forma de moverse de otros aspectos en la ciudad, ¿no? El transporte de carga, el transporte privado, el transporte pues de personal, otros aspectos que también otros actores de la movilidad de la ciudad pues podían ir tomando de referencia la experiencia que aquí nosotros desde el punto de vista público hemos iniciado,
y que les sirva también de elementos para tomar mejores decisiones, y ya cuando pues los factores se tienen que elaborar, revisar desde el punto de vista privado, que ahí pues el tema económico es mucho más crítico, pudieran ellos tener ese referente y que los apoyara a tomar mejores decisiones. Y también pues a la hora de elaborar metas, pues que tengamos también en cuenta que necesitamos ir haciendo esta transformación de estos contextos habilitantes que les comentaba, ¿no? Que sí tenemos que tener el reconocimiento legal, el reconocimiento en la toma de decisiones de los factores que le dan viabilidad y que hacen que estos proyectos de electromovilidad sean pues realmente que se reconozca que son de mayor beneficio para la ciudad en su conjunto, ¿no? Arquitecto, le recuerdo que tiene 10 minutos. Perfecto, muchas gracias. Otro de los planes que se trabajó con ellos mismos fue el de Plan de Acción Climática, que nos permitió pues ir identificando algunos objetivos muy concretos que se tendrían que ir logrando para pues el tema del transporte en función de la mejora de la calidad del aire, y cómo precisamente ir aterrizando la mejora que la ruta eléctrica podía ir generando. Se definió una estrategia de trabajo dentro del Plan de Acción Climática, la estrategia de OS, que es implementar un sistema metropolitano de transporte integrado, eficiente y de calidad mediante el incremento de la infraestructura para la movilidad masiva y no motorizada. Ahí es donde se inscribía la ruta eléctrica. Otro de los aspectos, otro de los planes o de los documentos, de los marcos de referencia que se pudo mejorar, que es el mapa base de la cobertura del transporte público de la ciudad, en el cual se estableció de manera más concreta y precisa que el transporte público vuelve a ser un servicio antes que un negocio. Aquí se identifica ya de manera oficial pues que el transporte debe ser un servicio público y debe estar evaluado con parámetros desde esa perspectiva y no únicamente desde la perspectiva de la rentabilidad que pueda tener el privado. Bueno, se estableció las estrategias de trabajo dentro de este plan para pues dar pie a la generación de esta ruta, identificó cuál iba a ser la ruta que pudiera tener las condiciones adecuadas para operarla con esta modalidad de transporte eléctrico. También, bueno, se define que es el transporte en la ciudad tiene que ser un modelo dinámico, que tiene que estar evaluándose de manera constante y que debe estar basado pues en la estructura o en los corredores de transporte masivo, del cual ya se identificaba la ruta eléctrica como un elemento importante que complementaba pues al circuito y al mapa base o a la red base del transporte masivo de la ciudad. Es por eso que, bueno, pues ya se arrancó, se tomó la decisión a mediados del año pasado, del 2020, de arrancar la primera ruta eléctrica de transporte en la ciudad. Y me voy a permitir ponerles un pequeño video que resume muy rápido lo que les estoy comentando. Muy bien, pues esto es un resumen. Aquí se alcanza pues, a apreciar los principales elementos que conlleva o que tienen la ruta eléctrica de la que estamos hablando, pero también quisiera comentarles que esto pues también requirió de un trabajo técnico apoyado en algunas instancias. Se estableció un equipo de trabajo con la Secretaría de Transporte,
el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación, GIZ, el Organismo Metropolitano de Transporte de Madrid, la empresa IDOM y CITEUR para preparar los instrumentos técnicos para la implementación del proyecto, para elaborar el análisis costo-beneficio, el anexo técnico de la licitación pública, la asistencia para la preparación de los programas operativos y el fortalecimiento institucional que CITEUR debería tener para poder operar esta ruta, ¿no? Se generaron algunos instrumentos, documentos que nos han sido muy útiles para poder ir avanzando en la implementación del proyecto. Se tuvieron algunas herramientas de trabajo, como esta hoja de cálculo para establecer los costos del proyecto, del CAPEX y el OPEX, para tener claridad en un análisis a 15 años, pues las exigencias financieras que iba a tener el proyecto y para poder identificar pues todos los elementos que deberían de cubrirse para poder arrancar. También se valoró con ellos pues ya de manera más específica los beneficios ambientales que íbamos a lograr por la implementación de esta ruta, teniendo en cuenta pues la reducción que íbamos a tener por la sustitución de las unidades, teniendo una perspectiva de la reducción de alrededor de 4 millones de toneladas en los tres años que restan de esta administración por la implementación de este proyecto. Bueno, ya entrando más en concreto en lo que es la ruta, pues la ruta está denominada como C98 y circula en el oriente de la ciudad, en el municipio de Tonalá, llegando hasta El Salto, que es donde está el aeropuerto de la ciudad. Es también la primera ruta pública de transporte urbano, operada por el gobierno del estado, que llega al aeropuerto, y pues la verdad es que hemos tenido muy buena aceptación, tanto de los trabajadores principalmente, pero también de los pasajeros que están ahí en el aeropuerto, para el funcionamiento de esta ruta. Aunque llevamos poco menos de un mes en su operación ahí, pues ha sido bastante bien aceptada, y pues la verdad es que esperemos que esto pues sea el arranque para muchas otras rutas más que puedan cubrir otras partes de la ciudad, aunque como les comentaba, al estar vinculado a la estructura, a la red de transporte masivo de la ciudad, pues esto permite que si una persona toma esta unidad pueda llegar a una gran parte de la ciudad dentro del sistema CITEUR, por lo cual pues ampliamos mucho la cobertura que se puede tener abordando esta ruta, puesto que no nada más está integrada desde el punto físico, sino también tarifario a través de la tarjeta Mi Transporte, que pues opera o la utilizan una importante cantidad de pasajeros. Sin embargo, pues pensamos que todavía debe crecer más, pero bueno, ellos tienen la posibilidad de hacer transbordos tanto en Mi Macrocalzada como en el tren eléctrico, en la línea 1, y posteriormente también en Mi Macroperiférico, que los llevará pues a muchos puntos de la ciudad, teniendo así una gran cobertura, y pues siendo un elemento pues realmente articulador de la movilidad en la ciudad. Tratando de, bueno, una descripción general de las condiciones en las que estamos operando. Se opera, aunque tenemos 38 unidades en la flota de la ruta, la operamos, el programa está constituido por 32 unidades, de las cuales cubren la ruta al aeropuerto con una capacidad de 50 pasajeros por unidad. El horario de servicios de las 5 de la mañana a las 22:30. La velocidad promedio de la ruta son 25 kilómetros por hora, pero con una velocidad máxima de las unidades de 50 kilómetros. Tenemos una frecuencia promedio de 12 minutos en el corredor que digamos que es común entre las unidades que llegan solamente al CUT Tonalá, al Centro Universitario Tonalá de la Universidad de Guadalajara, y de 24 minutos a las que llegan hasta el aeropuerto. El tiempo promedio de recorrido es de 1 hora 40 minutos, sí es una ruta bastante larga, se cubren alrededor de 7.181 kilómetros diarios, de los cuales 3.090 son al aeropuerto, y tenemos una oferta por sentido de 4.626 espacios diarios para ofertar a nuestros pasajeros.
Un elemento importante de esta ruta que comentaba yo al principio es que está operada mayormente por mujeres. Actualmente tenemos una plantilla de 80 conductores, de los cuales 48 son mujeres, y pues realmente han sido un elemento muy importante para transformar el concepto de la calidad en el servicio. El conocimiento, la dedicación, digamos, el cariño que le aportan las mujeres a la operación del transporte es pues único, realmente no se logra con los hombres. Ellas son mucho más disciplinadas, más dispuestas, más cuidadosas en la unidad también, mucho más cálidas, digamos, o atentas con los pasajeros, que es algo que se reconoce mucho. Siempre veía que las encuestas de las críticas de los pasajeros hacia el servicio de transporte eran mucho en función de la falta de atención de los conductores, y con las mujeres pues realmente eso cambia fundamentalmente. Y esto se está fortaleciendo a través de un programa que está impulsando la Coordinación Estratégica del Territorio del Gobierno del Estado de Jalisco para hacer un programa de capacitación en el cual de este curso que se está ahorita efectuando. Para el mes de octubre vamos a incorporar 34 conductoras adicionales a la plantilla de la cual tenemos ahorita. Estas son las características de las unidades. Son unidades, como les decía, eléctricas, 38 en total, marca Sunwing. Tienen una capacidad de 50 pasajeros, una autonomía de 250 kilómetros con la carga completa. Tienen suspensión neumática, transmisión automática, aire acondicionado, que también nos ayuda bastante en las condiciones ya en la ciudad, para el confort. Son unidades pequeñas, de 8 metros, 8 o 6 metros, pero se decidió tener esta configuración para poder tener una mayor frecuencia. Si se fijaron en la lámina anterior, pues tenemos una frecuencia de 12 minutos y 24 minutos. Si hubiéramos valorado unidades de mayor tamaño, pues hubiera sido menor la flota, y por lo cual se nos hubiera incrementado la frecuencia el intervalo de frecuencia de paso. Aquí tenemos la ficha técnica de las unidades, que luego, si hay interés, pues se las podemos compartir para que la conozcan más a detalle. Tenemos también las características de las estaciones de recarga o electrolineras, ¿no? También es un elemento de infraestructura que hay que tomar en cuenta y hay que valorar. Tenemos 19 estaciones dobles para cargar las 38 unidades, digamos que en un solo golpe, aunque pues hemos tenido que establecer también una plantilla de trabajo con técnicos pues especialistas en cuestiones electromecánicas y pues para poder operar y conocer más a detalle estas unidades, porque pues difieren de la plantilla de mecánicos para mantenimiento que teníamos, ¿no? Entonces tuvimos que contratar un grupo de técnicos que tuvieran este perfil para poder cuidar adecuadamente la flota. También se están construyendo 2 estaciones de carga electrolineras en los patios del tren eléctrico, tanto en la línea 2 como en la línea 3, para poder distribuir ahí las 19 estaciones de carga y que poder hacer más eficiente la operación de la ruta. Se hicieron los proyectos por parte del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, con una inversión de más de 60 millones de pesos, para poder construir estas 2 electrolineras, que son pues las inversiones, digamos que a fondo perdido, que no pueden entrar en los costos operativos, que el gobierno tiene que hacer, tiene que visualizar para poder hacer viable, otra vez el tema del contexto habilitante, para poder hacer que esto funcione. Afortunadamente esta capacidad pues está sobrada y pudiéramos proveer a otros empresas de servicio para poder también hacer la recarga de estas unidades en estas mismas estaciones o ampliar la flota nuestra. Pero bueno, eso es una apuesta importante que tiene que darse. Algunos datos pues de la operación que llevamos en este momento: tenemos más de 337,000 kilómetros recorridos, un consumo de 209,000 kilowatts hora consumidos, que si tenemos un costo estimado de 2.7 pesos por kilowatt, el costo de la energía hasta el momento es de casi 600,000 pesos, 566,000, con un costo diario del consumo eléctrico de 11,000 pesos, que aquí es donde se empiezan a ver las diferencias con la operación de un transporte en base a diésel,
que pues esto es 3 veces mayor en el costo de la operación de un consumo a diésel. Y bueno, algunos otros aspectos de datos que hemos venido empezando a analizar para tener claridad en pues cómo están las cuestiones financieras operativas de la ruta. Obviamente es un periodo corto, desde el 1 de julio al 18 de agosto, pero bueno, tenemos que estar monitoreando esta operación para conocer pues, el comportamiento de la ruta. Pues esta es la información que yo les quería compartir, que preparé para este momento. Espero que sea pues, de utilidad. Muchas gracias por la atención y pues estoy a su disposición para si hubiera alguna pregunta.